Ok, ya estamos grabando. Y vamos a ver a Andrés. Y curiosamente no hay como mm, mucho texto sobre Andrés, pero, pero aún así hizo grandes cosas como los 12 discípulos, hizo cosas que impactaron sin duda alguna. Y hoy vamos a ver una de ellas. Eh, entonces la clase de hoy se llama Andrés, el poder de la evangelización. Pero antes de comenzar vamos a orar. Ok. Vamos a orar. Eh, Vamos ¿alguien más entró? ¿Quién entró? A ver. Bueno, mientras carga, porque no sé quién más entró, pero me pareció. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre de todo, porque nos permites estar un día más aquí terminando este día con tu palabra, mi Señor. Gracias porque me permites ser un día más un siervo de tu palabra, mi Señor. Ayúdame a enseñar tu palabra de forma adecuada, de forma sabia, pero que no sea con mi concupiscencia, sino con tu sabiduría, mi Señor. Te ruego por los hermanos que están aquí. Te doy gracias por sus vidas, mi Señor. Te ruego porque los puedas bendecir siempre en sus casas, en sus familias, pero sobre todo que esta clase sea de bendición, mi Señor, para sus corazones, para su día a día. Abre nuestros corazones para siempre aprender de ti. Abre nuestras mentes para siempre entender todo lo que quieres decirnos. Y por favor, mi Señor, bendice esta clase. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hola, Moni. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, qué gusto que ya entraste. Justo vamos a Sí, empezar, sí, sí. entonces apenas oramos. Entonces no te has perdido nada. Sí, sí, escuché la oración, muchas gracias. Va, qué gusto. Oigan, pues hoy vamos a ver a Andrés y espero que ya tengan por ahí sus Biblias o sus celulares, lo que se les haga más cómodo a ustedes. Y vamos a empezar, ¿no? El poder de la evangelización. Vamos a empezar con nuestro versículo base, nuestro versículo introductorio y con el que nos vamos a estar basando a lo largo de la clase, que es este de aquí, que es Juan 1:40 y 40 al 42, perdón. Tenemos dos personas esperando. Ah, ok, ya les di acceso a mi hermano Alfonso. Juan 1:40 al 42, que dice así. Eh, si no lo tienen, ahí lo tenemos en la presentación, que dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este va a ser nuestro versículo introductorio, va a ser con lo que nos vamos a basar. Y es que en este versículo nos deja muy claro el poder de la evangelización. Y a lo mejor ustedes todavía no terminan de entender esta parte, seguro sí. Aquí todos los de cristianismo práctico son muy listos, pero vamos a ver esta parte. Creo que sin duda alguna, como les decía antes de empezar, Andrés es uno de los discípulos menos mencionados de la Biblia, o al menos como menos mencionada como de las cosas que él llegó a hacer. Pero no quiere decir que este discípulo o este personaje de la Biblia sea menos importante que los otros que hemos visto, o los otros que veremos, o los otros que están a lo largo de la Biblia. Al final del día, Dios determinó que Andrés también tendría que estar en la Biblia. Y de hecho, este pasaje que acabamos de leer nos muestra el impacto real que nosotros como cristianos podemos marcar. Al final del día, este pasaje que acabamos de leer es el ejemplo muy claro de realmente el poder que tenemos nosotros en nuestras manos al entender quién es Cristo, al entender su palabra y al entender lo que hizo con nosotros. Y es que, a ver, entendamos un poco lo que está pasando aquí, explayémonos un poco de lo que acabamos de leer, porque este versículo está como todo muy comprimido. Y hay mucho contexto, pero realmente no podremos darlo tan detallado porque necesitamos muchas clases y la idea pues obviamente es hacerlo práctico, así que vamos a hacerlo práctico. Pero miren, Andrés y Juan, Juan el discípulo amado, antes de ser discípulos de Cristo eran discípulos de Juan el Bautista.
y ellos presenciaron el bautizo de Jesús, ese bautizo de Jesús que ya en su momento leímos rápidamente cuando vimos la clase pasada sobre Juan el Bautista, pero recordamos que el bautizo en donde a Juan se le reveló, a Juan el Bautista se le reveló que pues el Cristo iba a ser aquel que el Espíritu Santo descendiera y se postrara sobre él. Ellos, todo eso que pasó, ellos lo vivieron y lo vieron. Y entonces, esto que acabamos de leer es el después de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hace Andrés, después de ver esta revelación de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es Dios, es hacer lo que todos nosotros deberíamos de hacer al convertirnos y seguir a Cristo, ¿no? Que es, en ese sentido, es pues compartir las buenas nuevas, compartir lo que acabamos de ver, compartir lo que acabamos de presenciar y sobre todo eso, compartir lo que acabamos de creer. Y es lo que hace Andrés. Si volvemos a leer el pasaje, en el versículo 41 dice, este halló primero a su hermano. Por lo que podemos ver, aunque sí halló primero a Simón, lo que estamos viendo es que estaba, nos vamos a imaginar a Andrés buscando en el mundo a todas las personas y gritarles a todo el mundo, oigan, el Cristo está aquí, el Mesías ya llegó, lo que hemos estado esperando como judíos ya está aquí, ya llegó nuestro Salvador. Y curiosamente, y bueno, curiosamente, entre comillas, diosidencias, digámosle, encontró primero a su hermano, a Simón. Todos necesitamos hacer esto a diario. Andrés, al saber que Jesús era el Mesías, le contó a su hermano y le dijo, he encontrado al Mesías. No, no agarró y no se lo quedó para él, no agarró y dijo, acabo de presenciar algo asombroso, no quiero que nadie lo sepa, agarró y lo contó. Y le contó a Simón, y no solo le contó a Simón sobre Jesús, sino agarró y le presentó a Jesús. Entendiéndolo en otras palabras, Andrés evangelizó a Simón. ¿Y qué fue lo que obtuvo Andrés o qué fue lo que obtuvieron los dos en esta conversación? Bueno, obtuvieron el versículo 42 de Juan, que es que Jesús le cambia el nombre a Simón, pero obviamente no solo le cambia el nombre, le cambia la vida. A Simón le dio un propósito, le enderó su camino, como dice el Proverbios 16:9, ¿no? Que dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, básicamente Andrés hizo algo que a lo mejor nosotros podríamos ver como algo pequeño. Él simplemente fue, le contó, oye, acabo de ver esto, acabo de vivir esto, pero el impacto fue gigantesco. El hecho de estas palabras, del que él haya ido a contarle, y no solo contarle, sino presentarle a Jesús, a su hermano en este caso, fue de tan impacto que le cambió la vida por completo a su hermano. Y al final del día, básicamente ahorita les acabo de explicar la clase completa en breves palabras, pero veamos realmente, al final del día, por eso la clase de hoy se llama el poder de la evangelización. Necesitamos ver esa parte. ¿Qué tan poderosa es la evangelización? Y es que el que Andrés evangelizara a Simón permitió que Simón pudiera ver milagros como el de la pesca milagrosa de Lucas 5:1-11, donde estuvieron toda la noche echando las redes y no pescaron nada. Y mientras Jesús daba clase, después de prestarles el barco, agarran y echan las redes y pescan montonales de peces, en donde también estaban, se menciona que estaba Andrés, Simón, Juan y Santiago, o bueno, Jacobo. También les permitió ver milagros como las bodas de Caná. Y bueno, realmente, o sea, aquí estoy siendo muy, muy poco descriptivo, pero es todo, todo lo que llegaron a vivir, con todo lo que sabemos que vivieron. Eh, los discípulos, ¿no? El que Andrés evangelizara a Simón permitió que Simón pudiera vivir esta experiencia inigualable, una experiencia de vida eterna. Y es que Andrés entendió que todo el mundo necesitaba a Jesús, por eso les decía, como en el versículo dice, al primero que halló fue a su hermano, pero vemos que sí, sí, en esta mención es realmente, estaba buscando a todos a contarle, y gracias a Dios, al primero que halló fue a su hermano. Y es lo que nosotros tenemos que ver como cristianos, ya que conocemos a Jesús,
y seguimos viendo todos los días sus misericordias, su gracia y sus milagros. Y ok, a lo mejor no estamos con Jesús en bodas en donde el agua se convierte en vino o en un barco en donde vamos a ahogarnos de tantos peces que estamos, pero sin duda alguna vemos milagros impresionantes cada día. Es como la frase aquella que dice, o vives sabiendo que todo es un milagro o nada lo es. Y en ese sentido, entonces tendríamos que estar haciendo lo mismo que Andrés. Tendríamos que agarrar y ir a todo el mundo a agarrar y compartirle lo que hemos visto, lo que hemos vivido, cómo nos hemos transformado, quién nos ha transformado y no solo contarlo, sino presentárselos y decirles, te aseguro que no va a haber nada mejor, ¿no? Y es que, bueno, yo me acuerdo en mis tiempos de adolescencia y demás, como te decía, no, es que esta va a ser la mejor fiesta. O no, 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 es que este es el mejor profe, te lo aseguro. O no, 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 es que este va a ser el mejor año de tu vida. Justo así como antes lo hacíamos, o como a lo mejor ustedes lo hacen todavía en ciertas experiencias, así deberíamos de estarles recomendando a Jesús. Este ser es lo mejor que te puede pasar porque Él es tu creador y Él te conoce y Él te va a transformar. Y al final del día, aunque no se lo dijo con esas palabras, así fue como lo hizo, básicamente. Pero justamente esa es la diferencia, ¿no? Muchas veces mm, vemos estos milagros, estas misericordias, esta gracia y nos los quedamos para nosotros mismos. Agarramos y empezamos, pues sí, a pensar en nosotros y decir, bueno, ya me transformó y quiero más y quiero más y quiero más. Y sin duda alguna, esa hambre de nosotros es vital en nuestro cristianismo. Eso ya lo hemos entendido. El hambre de cuestionarnos acerca de todo lo que dice su palabra es bueno y es verdadero porque Dios siempre tiene respuestas de vida eterna para nosotros y respuestas que nunca va a haber una pregunta que nosotros tengamos que Dios no nos pueda responder. A lo mejor habrá preguntas que no nos quiera responder, es muy diferente, pero que no nos pueda responder no va a haber ninguna. El Señor nos va a dar paz en todo lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos para Él. Y entonces, estas son las cosas en las que sí, es bueno que nosotros vivamos estas experiencias, pero no debemos de quedárnoslas para nosotros mismos. Debemos de compartirlas y compartir al mundo esta hambre porque ya sabemos nosotros lo bueno que es esto. Básicamente debemos de agarrar y seguir el mandato que Cristo nos dio, que es ir y predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas, ¿no? A todas las criaturas, como lo marca, a todo el mundo y abrazar siempre la idea que se escribe en Romanos 1:16, que es esta que dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, entendiendo esto que escribe Pablo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, pues es poder de Dios y muchas veces no nos avergonzamos del Evangelio porque nos dé vergüenza como tal. Muchas veces nos empieza a dar pena el, ay, no es que, ¿qué van a decir? O no es que no sé qué palabras decir, no es que no soy muy bueno en hacerlo. Y por eso el ejemplo hoy es Andrés. Andrés no se puso a pensar en paso número uno. Voy y me acerco. Paso número dos. Les cuento por qué es bueno Jesús. Él sabía que era. Y él no se puso a pensar, ay, voy a evangelizar hoy a mi hermano. No, 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 no. Él simplemente fue y dijo, te tengo que contar algo asombroso que vi, que es real, que existe. Es esto. Porque muchas veces, aunque no nos da vergüenza como tal, que decía, ay, no, es que no me avergüenza mi fe, porque es cierto, hay muchas veces que sí, la gente no sé por qué les avergüenza su fe. Eh, pero no, muchas veces, aunque podemos decir, bueno, yo no me avergüenzo, me da pena luego predicar o evangelizar o platicar, pero porque no me siento bueno al hacerlo. Y es que es lo que tenemos que entender, no hay pasos a seguir, no hay un guión, no hay un diálogo a seguir. Y ya les he contado, creo que en la temporada 2 no, pero en la temporada uno de Cristianismo Práctico, para los que pudieron estar, creo que sí les conté esta experiencia de que eh, muchas veces te enfocas y a Sofía y a mí nos pasó ahora en la última de evangelización de los hospitales, que te enfocas tanto en, pues, bueno, quererlo hacer bien, que hasta te preparas tus propios pasos, ¿no?
Y íbamos juntos, mi esposa y yo, y a persona que veíamos, persona que tratábamos de predicarle, y íbamos más con esa idea, no directamente escritos los pasos, pero íbamos, es como, bueno, ¿sabes qué? Te preguntamos, oye, ¿por qué estás aquí? Eh, oramos por ello, y después es como de, ya, le predicamos y se convierte, ¿no? Ese es como nuestro mejor plan. Pero nos pasaba que, oye, y nos pasó, esta es historia real, nos pasó en ese lugar. Dice, oye, ¿y tú qué familiar tienes aquí? ¿Cuál es la razón que viene? Dice, no, yo no tengo aquí a nadie, la verdad es que me gusta venir aquí, porque generalmente vienen personas como ustedes a regalar comida y me gusta que me regalen comida. Y explota tu cabeza, porque no por su plan de por qué ir ahí, eso no importa, ¿no? O sea, juzgar esa parte, sino explota tu cabeza porque obviamente tú esperabas en tus planes que te fuera a decir, no, pues no, está mi papá o, bueno, pero era mi hija, yo qué sé, algo así. Y cuando vienen palabras diferentes de lo que nosotros tenemos en nuestro guión, nos bloqueamos y entonces eso luego nos da pena y no nos animamos a entonces a seguir haciendo las cosas. Y aunque hoy estamos hablando de la evangelización, eso es siempre, eso puede pasar muy seguido. Eh, Me acuerdo muy bien, a mí soy una persona que personalmente me gusta saber cómo están los hermanos de la iglesia, porque los hermanos de la iglesia siempre se han preocupado por mí. Y me acuerdo bien que en su momento yo apenas conocía a Made y Joe, muy poquito, y siempre que los veía quería conocerlos más. Y le preguntaba a Joe, oye, ¿cómo estás? Y al inicio Joe me respondía, esta es una historia que para mí es muy bonita porque él me hizo cambiar mi forma de ver las cosas. Me agarró y, y, y me decía, mal, cuando todos los hermanos me dicen, no, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Y yo decía, bien, gracias. Y fin de la conversación. Pero Joe fue la primera persona que me dijo la verdad, hoy me siento mal. Y me acuerdo que la primera vez que me lo dijo, yo estaba en shock porque me congelé. Dije, ¿y ahora qué digo? Porque yo iba más con la idea de lo cotidiano, de lo que pasa a diario, lo que pasa seguido, la respuesta común. Y me acuerdo bien que le dije, no, ni me acuerdo bien que le dije, me acuerdo bien de mi reacción, que me quedé congelado y creo que después ya se tenían que ir y se despidieron y ese día me propuse a decir, oye, a ver. No te enfoques en esa parte, más bien enfócate realmente en escuchar, en conocer y poco a poco pude ir conociendo más a yo y me acuerdo que poco a poco dijo, bueno, más o menos, después me decía, no, pues extraño mi cama, quiero un café y de repente fue como de bien y me sonreía y era increíble ver esa sonrisa y decir, entonces de verdad, eh, conocer a los hermanos que esa era mi intención inicial, no solo saber, bien, ¿y tú? Y hoy aquí en la evangelización es esa parte. Debemos de abrazar la idea de Romanos 1:11. La verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, no está sobre nuestro poder. El Evangelio luego suena como algo así que necesitamos licenciatura y todo, y un diplomado, el evangelizar, pero no está sobre nuestro poder. El evangelismo es algo que está sobre poder de Dios, y creo que esto debería de darnos aliento, porque quiere decir que entonces tenemos las cosas más fáciles de lo que aparenta. Porque Porque al final del día no está sobre nosotros el peso, simplemente la tarea de agarrar y hablar. Hablar de lo que ya conocemos. Porque no les estoy diciendo, oiga, evangelizar es como si diera yo una exposición ahorita sobre física nuclear. La verdad es que no conozco nada sobre física nuclear, así que ahí sí debería estar nervioso, porque quién sabe qué tantas barbaridades diría, o al menos si diría algo, pero conozco el evangelio, porque el evangelio se acercó a mí y me convenció a mí. Y sobre todo Dios fue aquel que me escogió a mí y me llamó a mí. Entonces, no tiene que ser algo difícil porque ya me pasó a mí y entonces voy a hablar a través de mi experiencia de lo que Dios hace. Y eso fue lo que hizo Andrés. No agarró y se inventó que vio un dragón volando o contó lo que esperaban todos los judíos, ¿no? Ya había al Dios de los ejércitos aquí.
es rey, tiene un armamento impresionante, ¿no? Que era lo que esperaban los judíos, por decírselos burdamente, ¿no? Él agarró y contó lo que vio, lo que presenció, lo que conoció. Así de simple. Una plática normal. Y Dios fue quien hizo lo demás. Pero entendiendo esta parte de que debemos de abrazar esto, también siempre tenemos que tener bien clarito el propósito de nuestros hechos para que podamos hacer las cosas correctamente. Y es que, a ver, pensemos en qué fue de Simón al Andrés hacer esto de una forma más explícita, ¿no? Ok, ya sabemos que Andrés agarró, platicó y ya, ¡boom!, de repente Cefas. No, no fue así. Explayémoslo más. A lo largo de la Biblia conocemos que Simón era una persona pues muy explosiva, visceral, etcétera, sinónimos que quieras utilizar y bueno, ya sabemos a lo largo de la Biblia. Y aun cuando ya seguía a Cristo, cuando ya era su discípulo, después cuando ya lo vuelve un apóstol, podemos ver que le costó mucho trabajo el ir cambiando esa parte de él, pero que Jesús lo fue trabajando para perfeccionándolo, Jesús lo transformó ¿y qué hizo Andrés? Andrés solo se lo presentó. Andrés solo hizo esa conversación, sin pensar en qué necesitaba Simón, sin pensar en que, no, Simón necesita que alguien lo cambie, o sea, neta que alguien lo regañe, porque es bien visceral, es bien, bien así, bien pesado. O sin pensar que Simón necesitaba que alguien lo regañara o lo educara, sino pensando en que Simón, al igual que Andrés, necesitaba a Jesús. Y es que todos necesitamos a Jesús. Y entonces, ese debe ser nuestro propósito de evangelización. Esa debe de ser nuestra idea al ir y evangelizar. Paso número uno, ya lo entendimos bien. Debemos de entender que la evangelización no tiene que ser porque algo de licenciatura. Debemos de quitarnos esa idea de que escuchamos la palabra, ay, no hay que ir a evangelizar y uy. Y yo sé que hay personas que de verdad tienen el don de evangelización y que de verdad no inventes. O sea, evangelizan y convierten gente como tomar un vaso de agua. Lo sé. Pero si fuese solo para ciertas personas, Jesús lo hubiera especificado así. Y no, realmente nos lo mandó a todos nosotros. ¿A unos se nos va a facilitar más que a otros? Sí. No, por ejemplo, en mi caso personal, no, no es el mejor de mis atributos, la verdad. Pero lo intento porque al final del día es la misión que nos mandó. La única que nos mandó. Y en ese sentido, entonces, el paso número uno debemos de entender es quitarnos todo pensamiento de que no, es que es difícil, no, es que es complicado. A ver, tenemos que entender que solo es agarrar y compartir lo que nosotros ya sabemos. Y entonces el paso número dos es tener nuestro enfoque correcto, que es este que estamos viendo. Nuestro propósito de evangelización debe ser que las personas conozcan a Jesús. ¿Y por qué especifico esta parte? A lo mejor suena muy obvio, pero es que luego usamos a Jesús como nuestra arma para juzgar a las personas. Agarramos y ponemos un ejemplo, pensemos en cualquier persona, hermano, papá, mamá, tía, prima, amigo, la vecina. Y empezamos a pensar, ay, cómo quisiera que conocieras a Jesús para que te quites ese mal genio, caray. O para que te quites lo amargado, que te pongas tantito feliz, oye. Te voy a evangelizar para que, oye, cambies ese caractercito. Y ese no es un propósito correcto, porque directamente ya estamos pensando, no solo eso, que la evangelización va a servir para cambiarle eso, y ya estamos pensando por Dios de que necesita que le cambien eso. Y no es así. Nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios con esa persona. Por eso mismo nosotros lo único que sabemos es que todos necesitamos a Jesús. Y entonces esto nos facilita los pasos. Simplemente te tengo que ir a evangelizar a las personas. Porque sabemos lo lógico. Todos necesitamos a Jesús. Ya, si Jesús determina que te tiene que cambiar tu humor, que te tiene que cambiar tu carácter, que te tiene que trabajar en esto, que te tiene que transformar en aquello, ya será cuestión de Jesús y la persona. Así como ha sido esa transformación de Jesús y tú, esa relación Dios y yo.
Así va a ser con los demás. Y debemos de dejar de quitar también esos estereotipos de, por estas razones sí necesitas a Jesús y por estas no. Es como de, a ver, es exactamente lo mismo que decir, ah, esta persona es bien buena y no conoce a Jesús y es como, es buena, ¿por qué? Porque no dice groserías y ya por eso la calificaste como buena. Al final del día es con qué lo comparas, ¿no? Ninguno de nosotros somos buenos si nos comparamos con Jesús. Y, y como dice la palabra, yo soy el peor de los pecadores. Si es así. Y entonces Andrés solo se lo presentó a Simón sin pensar en que necesitaba a Simón que lo cambiara. Es más, si nos volvemos al punto de que el texto dice, yo primero a Simón, ni siquiera iba con la mente de pensando en Simón. Pudo haberse encontrado a Jonás, a su papá, o pudo haberse encontrado primero a la esposa de Simón, o pudo haberse encontrado a cualquier otro amigo. Él no iba con la idea de ir con Simón, a lo mejor sí traía la idea de, también se lo voy a contar a mi hermano, pero no iba en ese momento buscando. Encontró primero a su hermano, porque esa era la idea. Y es que en realidad debemos de hablar para predicar, de hablar, debemos de predicar, debemos de evangelizar sobre Jesús, porque es el simple hecho de que todos necesitamos a Jesús sin agregar nuestros pensamientos carnales sobre cómo Jesús podría cambiar a estas personas. Y es que Andrés no cambió a Simón. Andrés no hizo nada en Simón. Simplemente le habló de Jesús y no solo le habló, se lo presentó. Le dijo, ven, yo sé dónde está él. Acompáñame. Porque esa es la otra. La evangelización no solo es agarrar y contarles, oye, tengo un amigo, se llama Jesús, y él puede cambiar tu vida. Es como de, ven, conócelo. A él lo puedes encontrar aquí. ¿Dónde es aquí hoy en día? En la iglesia. ¿Dónde es aquí hoy en día? En la célula. ¿Dónde es hoy aquí en día? En la reunión de oración, en cristianismo práctico, en todas las dominicales, en el grupo de los hermanos. No solo es platicarle y ya. Eso es paso número uno, es importantísimo, pero también tenemos que decirles a dónde ir, a dónde llegar. ¿Dónde está Jesús? Oye, es increíble quién es Jesús, ya me lo contaste, es magnífico. ¿Dónde está? Y sí, sabemos que Dios está en todos lados, sí, pero sabemos que debemos de agarrar y dirigirnos al lugar. No diciendo que en la iglesia nada más está Jesús, por eso les digo, puede ser la iglesia, célula, los grupos chiquitos, todo eso. Pero sí debemos de ayudarlos a encaminar a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Los demás es el templo. Nosotros somos la iglesia y debemos de ayudarnos unos a otros. Pero en ese sentido, Andrés no fue quien cambió a Simón. Simplemente le habló a Jesús, se lo presentó y entonces Jesús fue quien trabajó en Simón en lo que él consideraba que había que trabajar. No fue Andrés y le dijo, oye, mira, este es mi hermano, es Simón, es bien odioso, es bien pesado, es bien explosivo, la verdad. Así que a ver si, ay, si lo regañas tantito, ¿eh? Oye, no, pues es que este es mi hermano, Chuchito. Es bien borracho, ¿eh? A ver si lo regañas. A ver si lo cambias, ¿no? Oye, no, pues es que este es mi primo. Anda en malos pasos porque dejó la escuela. A ver si... No, no, no. Andrés simplemente le dijo, mira, él es mi hermano. Y Jesús hizo lo demás. Jesús conoció a Simón personalmente. Jesús entabló una relación personal con Simón. Y Jesús transformó a Simón. Así como también conoció a Andrés, entabló una relación personal con Andrés y trabajó lo que tenía que trabajar con Andrés. Y pongámoslo en otras palabras, a todas las personas que nosotros agarremos y evangelicemos, sí, necesitamos
evangelizar para que Jesús trabaje en ellos, los transforme y tenga una relación personal con ellos. Pero no hay que olvidarnos que también va a trabajar con nosotros o ya trabajó con nosotros y seguirá trabajando con nosotros. Y tendremos todavía nosotros tener una relación personal. No solo se trata de agarrar y evangelizar y ahora nos olvidamos de la otra parte, porque luego, sí, toda la gente sale, no, yo soy bien multitask y hacer un chorro de cosas, pero cuando agarramos y hacemos una cosa en la iglesia, se nos olvida hacer la otra. Ah, bueno, ya estoy sirviendo, pero entonces se me olvida agarrar y hacer mi devocional o tener mi tiempo con Dios personal. Ah, ya estoy haciendo mi tiempo personal con Dios, pero se me está empezando a complicar ir a la iglesia. Ah, ya estoy empezando a ir los domingos a la iglesia y se me olvidan las otras dos. Y aquí es lo mismo. Ok, sí, yo evangelizo, pero no me voy a olvidar de mi relación con Jesús. No me voy a olvidar de lo que es importante para mí también. Porque así como sé que es importante para ellos, también así mismo sé que es importante para mí. Y es que, como les digo, el evangelizar es sumamente poderoso, pero no, nosotros debemos de entender que no somos nosotros quienes van a cambiar a las personas. Como les decía, es sumamente poderoso, pero no es nuestro poder. No son nuestras fuerzas, sino Jesús es quien las va a cambiar, es poder de Dios. Y que nuestra tarea es realmente fácil. Si lo vemos de esta forma, yo espero que hoy a lo mejor ya es muy noche y ya estamos cansados, que no es pretexto, si alguien todavía tiene fuerza, salir hoy allá, o el día de mañana, despertarnos con toda la idea y persona que se nos presente enfrente, persona a la que le vamos a evangelizar. Quitándonos la idea de evangelizar, sino simplemente agarrar y contar y hablar y que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea siempre para la gloria de Dios. Esa es la meta, ese es el dar testimonio. Como ya se los explicamos, no hay que dar un testimonio falso por enfocarnos en dar testimonio, sino más bien hay que dar testimonio porque nos estamos enfocando en Dios. Nuestra tarea es fácil. Y realmente no sé por qué no lo hacemos más que cuando hay proyectos de evangelización o cuando hay evento importante en la iglesia o algo así. En lugar de hacerlo todos los días. Meramente cuando el grupo se reúne, ahí sí. Y sin duda alguna, los eventos de evangelización, los eventos de la iglesia son importantes, son vitales, porque ahí es como el poder de la evangelización maximizado. Así, explosión. Pero eso no quiere decir que si vamos un día nosotros solos, no tenga el mismo poder. Porque al final del día, si ya entendimos que no es nuestro poder, entonces quiere decir que, y entendemos que Dios no cambia, pues entendemos que llevamos el mismo poder. Deberíamos de estarlo haciendo diario, a todo el mundo, sin pensar en nada, en ningún prejuicio nuestro, en ni, ay, no, esta persona me cae medio gorda, no, ella no, o él no, ay, no, es que ese huele feo, no, ese no, ese me vio feo, no, 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 tiene que ser a todo el mundo, en todos lados. Nuestra tarea es muy simple. Es simplemente contar de aquel que ya conocemos, de aquel que ya nos transformó, e invitarlo a que lo conozcan y decirles, aquí lo puedes conocer. Lo demás ya lo hará Dios, en su momento, en su debido tiempo. Básicamente es como aquella frase que dicen seguido, hagamos lo posible y que Dios haga lo imposible, porque al final del día entendemos que Dios es un Dios de imposibles. Entonces nosotros no nos pongamos aquí a cambiar gente, no, no, no. Luego no podemos cambiar ni lo nuestro. Queremos cambiar el mundo. Nosotros debemos de agarrar y enfocarnos en que nosotros cambiemos y compartirles la palabra a los demás para que Jesús los cambie a ellos en su momento y en lo que Él considere y en el tiempo que Él considere. Nosotros simplemente es contar un día más, como si llegáramos con nuestros esposos o nuestras esposas a contarles nuestro día de trabajo. Oye, hoy me fue increíble, tuve una junta, hice esto, aquello ya. Así debería de ser. Una conversación de comida.
Así, sentándonos, oye, ¿cómo te fue? Y fue increíble porque hoy nuevamente Jesús estuvo conmigo. Así de simple, no enfrascándonos en ese pensamiento de que es algo muy complejo y hay que hacer muchos pasos y solo ciertas personas pueden hacerlo y todos podemos. Y todas las personas merecen conocer a Jesús. Todas. Que hay muchos casos muy fuertes y hay muchas cosas que dicen, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué él puede conocer a Jesús? Pues porque así como tú puedes llegar a pensar que él o ella es malo, nosotros también lo fuimos. Y Jesús nos está cambiando. Así que justamente es esa parte, no olvidemos de dónde nos sacó Dios, pero no para esclavizarnos, porque muchas veces hay personas cristianas que no olvidan su pasado y se siguen esclavizando de cadenas que Cristo ya rompió. No es esa la idea. Ahorita no debemos de olvidar nuestro pasado para saber y recordar que si a nosotros nos pudo cambiar, si a nosotros nos pudo sacar de ahí, si a nosotros ya pudo lograr hacer gran transformación, entonces a cualquiera lo puede cambiar. Porque hablo por mí, pero de verdad yo era, y sé que cada uno tiene su testimonio y cada uno se verá como deberá, pero hablo por mí y digo, yo sin Dios no cambio. Y, y doy gracias a Dios porque Él me cambió. Yo me hubiera dicho a mí mismo, no hay reparo en ti, ni modo, un caso perdido. Pero Dios dijo, no, tú no eres un caso perdido para mí. Y así debería de ser. Y hoy veo y digo, si ya me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Y esa debe ser nuestra meta. Muchas veces tenemos tantas oportunidades con los compañeros del trabajo, con los clientes, con la familia, con, con quien sea. Y yo sé que luego hay casos difíciles, ¿no? Muchas veces aquí Andrés tuvo mucha ayuda de Dios porque pues él fue y evangelizó a su hermano y pegó, ¿no? Dio. Yo sé que luego muchas veces, pues sí, como dice Cristo, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces es difícil evangelizar a la familia, lo sé. Sobre todo porque la familia es aquella que te conoce más profundo y el enemigo va a atacar más duro por ahí y se va a enfocar en dar a luz lo peor de lo que tú eras. Pero siempre hay que recordar eso, de lo que tú eras. Porque Cristo ya te cambió. Pero muchas veces, incluso en la evangelización, el enemigo ataca y nos empieza a decir a nosotros lo que ya éramos y nos hace creer que seguimos siendo eso. Y entonces con la familia muchas veces pasa eso y dicen, no, es que ay, cena familiar y me juzgan mucho porque soy el único cristiano de la familia y me ven feíto. Y es como de, oye, eres el único cristiano de la familia. Quiere decir que ahí hay una mina de oro para el reino de los cielos. Yo me acuerdo de el testimonio que cuenta mi mamá, es la única cristiana de mi familia, mi hermano, papá, yo. Me acuerdo que ella lo intentaba y lo intentaba muchas veces y nos hablaba y nos llevaba a la fuerza a la iglesia y nosotros rejegos. No. Es más, me acuerdo muy bien que ella juraba que mi hermano iba a ser el primero en convertirse porque ella sentía más cercanía con mi hermano. Y cuando empezó a perder sus fuerzas, cuando empezó a rendirse por sus fuerzas, fue cuando entonces ahí Dios, bueno, mamá permitió que de verdad Dios se metiera y hiciera sus fuerzas divinas. Y cuando se empezó a sentir sola fue cuando me llama a mí, en mi peor momento, cuando ya nadie estaba ahí. ¿Y ahora qué? Ahora ya hay dos en ese grupo de familias en donde tú eras la única persona y ahora hay dos ahí que pueden trabajar. Y entonces
Y seguíamos y seguíamos. ¿Y después qué pasó? Papá entró al juego y entró al rodeo y agarró y dijo, yo quiero conocer a Dios y yo me quiero bautizar y yo quiero creer en Él. Y bueno, de mi pequeña familia de cuatro ahora falta uno, pero porque no lo hacemos nosotros. Y este es un ejemplo y un testimonio personal porque para que entiendan esa parte, incluso cuando ustedes se sientan solos, cuando sientan es que soy el único, ahorita eres el único y antes no había ni uno ahí y ahora sí hay uno y con uno es suficiente, más que suficiente. Y tu trabajo siempre va a servir. Nosotros suele decir y esparcir la semillita y el Señor ya simplemente va a ver si la tierra está bien. A Él le va a dar los tratamientos necesarios, va a hacer que crezca, va a podar esa flor, la va a cuidar. Nosotros solo es ir regando semillas, como si tuviéramos una bolsita de alpiste y la aventamos en el jardín de atrás que no tiene pasto y dice, "Ah, ojalá pegue y haga pasto, porque el alpiste hace pasto. Y, y no sale, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, agarrándome de esta idea, que en casa de mi amigo, él tenía una cotorra y pajaritos. Y había una zona donde estaban los perros, en donde él, pues obviamente los perros quemaban el pasto y él intentaba y ponía césped y rollos de césped o alpiste o semillas de pasto. Y nomás no se daba ni hasta que dejó de intentarlo y las semillas de girasol que comía la cotorra y el alpiste que se le caían a los pajaritos empezó a generar girasoles gigantes y pasto cuando él dejó de intentarlo. Entonces, es esa parte, no dejar de intentarlo, de que nosotros ahora no evangelicemos, ¿no? Sino más bien de dejar de intentarlo por nuestras fuerzas. Simplemente, nuestra tarea es muy sencilla. Vamos, contamos de algo que ya conocemos, de algo que vivimos diariamente, un tema cotidiano, y lo demás lo hace Dios. Así de poderoso es la evangelización, así de poderoso fue lo que Andrés nos dejó de ejemplo. Que nosotros no tenemos que ponernos la idea de los pasos, no tenemos que enfocarnos en el miedo o avergonzarnos de la evangelización, sino simplemente contárselo como a un hermano y el Señor hará lo demás. Así que esta es la clase de hoy. Vamos a pasar a peticiones y comentarios. Nada más oro para cerrar la grabación y los escucho. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque nos permites estar aquí un día más, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque hoy me hablaste muy fuerte, mi Señor. Como humano soy muy bueno complicándome las cosas. Me encanta ponerme el pie a mí solito, mi Señor. Pero tú hoy gritaste y me dijiste, deja de querer caminar por tus propios pies, porque nada más te tropiezas contigo mismo. Deja enderezo yo tu camino, deja yo marco tus pasos, deja yo hago las cosas difíciles. Tú solo tienes que confiar, creer y platicarle a las personas lo que hacen, lo que yo he hecho en ti. Gracias por todo, mi Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Te ruego por sus corazones, que las palabras de vida eterna que tú hoy nos traes se queden ahí, que les entren en sus oídos, pero no salgan por el otro. Y que sobre todo, mi Señor, que el día de mañana podamos hacer el propósito de esta clase y es ir y practicar nuestro cristianismo. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.